Y precisamente en estos momentos vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Rolando Goyes, quien nos comparte un diálogo con Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, quien habla sobre la problemática financiera que han venido denunciando en la distribución de combustibles, principalmente en las estaciones de servicios rurales y las que se encuentran ubicadas lejos de terminales de despacho de Petroecuador. Recordemos que la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo realizaron algunos plantones donde exigían la atención por parte de las autoridades. El señor Erazo también se refiere a los nuevos precios referenciales de las gasolinas Super Premium de 95 octanos y EcoPlus de 89, que tienen nuevos precios desde este 12 de marzo de 2023. Así que en estos momentos vamos a hacer un enlace con Rolando Goyes para conocer más de lo que da a conocer, en este caso, el integrante de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Vamos con Rolando Goyes para que nos cuente más. Rolando, te escuchamos. Corape informa. País integra, compañeros, y nos trasladamos hacia otro punto de la capital, esta vez para hablar en torno a los combustibles. Recordemos que días pasados también se realizó un plantón en los exteriores de la Presidencia de la República para pedir que se analice el tema de las distribuidoras de combustible. Pero también en esta ocasión vamos a hablar sobre los nuevos precios que rigen desde el pasado 12 de marzo para la gasolina Super, entre otros también de los puntos que analizaremos con Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Osvaldo, bienvenido a los medios comunitarios del país. Rolando, qué gusto saludarle y a través suyo un cordial saludo a toda la cadena de Radio Corape. Osvaldo, bueno, comencemos con lo que es en primera instancia. ¿Cuáles son los nuevos precios que tenemos para este mes que viene en lo referente a combustible? Bueno, ya desde el 12 de este mes, o sea, desde el domingo estamos con nuevos precios tanto en la gasolina extra, en la gasolina Super y en la EcoPlus, que son las gasolinas que tienen precios liberados porque las otras están con precio congelado. Entonces la gasolina Super está en $4.07, subió 2 centavos en relación con el mes anterior, pero en cambio la EcoPlus bajó de 3.13 a 3.3 centavos, o sea, bajó 10 centavos. Pero en todo caso, en la gasolina Super no hay una reacción del consumidor, así sigue siendo un consumo totalmente marginal. La gasolina Super representa apenas el 2.2% del mercado de combustibles automotrices. Pero en cambio la EcoPlus, esa no llega ni al 1%, es el 1 por 1000. O sea, se demuestra que es un fracaso ese experimento que hizo el gobierno con esa nueva gasolina, cuando nosotros le anticipamos que iba a ir mal este nuevo proyecto porque no había infraestructura privada y tampoco no había infraestructura estatal. Y ahora los resultados están ahí, el 1 por 1000 del total de combustibles del sector automotriz. Es decir, que a la postre podría esta combustible desaparecer, ya que recordemos que era un plan piloto. Es un plan piloto que a la final, tarde o temprano tendrán que sacarlo, porque no, o sea, tener una infraestructura para algo que apenas representa el 1 por 1000, o sea, no es económico, no es rentable, y demuestra de que sacaron un proyecto sin las debidas consultas. En todo caso, nosotros lo anticipamos y ahora se está demostrando lo que está pasando. Osvaldo, bueno, hay que recordar también que esta variación de precios que tenemos un día, un mes, un más de centavos, otros menos centavos, todo depende también a la comercialización del crudo. Están ajustados los precios internacionales a los precios, mejor dicho, los precios de las gasolinas, de la gasolina Super y de la EcoPlus, están ajustados a los precios internacionales. Hay mucha variación en los precios del petróleo, o sea, este momento, por ejemplo, el WTI está en $72, pero eso significa que el petróleo ecuatoriano estará recibiendo más o menos $65, $64, que son precios relativamente bajos. Pero el problema es de que no es solo el precio internacional del petróleo, sino también los precios internacionales de los combustibles. Hay que recordar que nosotros somos deficitarios en la producción de petróleo. Prácticamente el 70% de los combustibles que nosotros importamos que nosotros consumimos es importado, o sea, el 70%. Y eso significa de que dependemos mucho de los precios internacionales de los combustibles. Antes, por decir algo, un barril de petróleo costaba 100, por decir algo.
y un barril de combustibles valía 120, o sea, había una diferencia de unos $20 de un barril de petróleo con un barril de combustibles. Ahora la diferencia sube hasta $50. Y esto es porque la capacidad de refinación a nivel mundial llegó a su capacidad máxima. Entonces, como hay una mayor demanda, no se puede procesar, entonces eso ha hecho de que incluso el diésel, que siempre tuvo un precio más bajo que las gasolinas, este rato el diésel tiene precios mucho más altos que las gasolinas. Entonces, claro, dependemos de los precios internacionales del petróleo, pero principalmente también de los precios internacionales de los combustibles y de los cuales nosotros cada vez estamos importando más y más. Bueno, también se habló a propósito de este tema de combustibles que hay una migración de los que utilizaban súper ahora a la gasolina extra. Bueno, la gasolina súper representaba el 14% del mercado de combustibles automotrices en el 2012. De ahí comenzó a bajar hasta el 2018. En el 2018 era el 9% cuando le liberan el precio de la gasolina súper y comienza a migrar el consumo de la súper a la extra. Entonces este rato ya bajó al 2.2% con los efectos económicos que tiene, porque a la final se deja de consumir un combustible que no está subsidiado por otro que es subsidiado. Se deja de consumir un combustible que paga más IVA por otro que paga menos IVA. Se consume un combustible que no es tan amigable con el ambiente como es la gasolina extra. Entonces tiene una serie de efectos para el Estado, para el ambiente, incluso para las estaciones de servicio, porque tener un producto que solo representa un 2%, o sea, toda una infraestructura para un producto que no sale, no es rentable para nadie. A propósito de esto, como lo mencionamos al inicio, ustedes en días pasados hicieron un plan, ¿no?, para pedir sobre todo el tema de análisis de lo que pasa en las estaciones de servicio. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? Bueno, se hizo un plantón con tres pedidos principales, porque la problemática es bien amplia. El uno era que se restituya los 5 centavos que se le reconoció en octubre del 2019 a las estaciones de servicio por galón de combustible, que después de esos 5 centavos lo retiraron. Sí, ese era el uno. El otro, que así como en Morona, Santiago, las estaciones de servicio que están en Morona, Santiago, el Estado se hace cargo del flete. Porque a unas sí y a otras no. O sea, si se hace cargo, también que se haga cargo del flete a nivel nacional, tomando en cuenta de que el Estado vende a nivel nacional a un solo precio. Y si quiere vender a un solo precio, entonces que se haga cargo del flete. Y lo que es el problema del IVA presuntivo. Luego del plantón que tuvimos, nos confirmaron una reunión. Hubo una delegación encabezada por el presidente de la CANDEPE, Ivo Rosero. Asistimos a una reunión con el ministro de Finanzas, con sus viceministros, y no pudo asistir el ministro de Hidrocarburos, pero fue el viceministro de Hidrocarburos con su equipo. Lo bueno de esa reunión es de que los estudios tanto de finanzas como de hidrocarburos demuestran que tenemos la razón en los estudios. O sea, hicieron estudios, ¿no es cierto?, no solo con costo-beneficio, sino que ya hicieron análisis con TIR, BAN, WAC y todo lo demás. Entonces, eso demostró de que los datos que nosotros teníamos eran consistentes y que tenían la razón. Hay el 48% de estaciones de servicio que están en punto financiero crítico. O sea, que están trabajando con ajustes o a pérdida. Y eso tiene que entender el Estado. Entonces, bueno, nos llamaron a ser parte de las mesas técnicas y a seguir dialogando con esta situación de la restitución de esos 5 centavos que ya después de muchos análisis, en el 2019 se entregó a las estaciones de servicio. En una primera instancia serían los 5 centavos, pero de ahí, ¿cuál sería el óptimo también que las distribuidoras de combustible puedan manejar? Bueno, lo lógico sería de que le porcentualicen, o sea, subir los 5 centavos y le hagan porcentual, como todo negocio. Entonces, por ejemplo, si sube el precio, el margen de ganancia también sube en porcentaje, pero si baja el precio, también baja en porcentaje, ¿no es cierto? No olvidemos de que la distribución de combustibles es un sector estratégico, ¿no es cierto? Y es totalmente regulado por el Estado. El Estado regula el precio de los combustibles, tanto en precio de venta al público, precio en terminal
margen de comercialización. Entonces, obviamente, quien tiene que dar una solución a esto es el Estado. Si estuvieran liberalizados los precios, si los precios serían libres, ¿no es cierto? Y si una estación de servicio quiebra, bueno, ya, pero esa sería otra circunstancia. En cambio, ahorita estamos nosotros con una situación de que es totalmente regulados los precios por parte del Estado. Lo mencionabas también, un punto importante que el gobierno debe tomar en cuenta es que muchas distribuidoras de combustible, muchas comercializadoras han tenido que cerrar y eso también representa un impacto para los gerentes y también para el sistema de modelo económico. Bueno, con la baja del margen, por ejemplo, las estaciones de servicio tienen otros problemas, o sea, no tiene para pagar seguridad y con la inseguridad que vive este momento del país. O sea, hay estaciones de servicio en la semana pasada en Manabí, que la misma estación de servicio 2 veces fue asaltada el mismo día. O sea, hay problemas de inseguridad. ¿Por qué? Porque las estaciones de servicio no tienen para pagar un guardia, primero. Segundo, eso sería disuasivo, pero también el Estado también debería hacerse cargo, porque si es un sector estratégico, también el Estado también tendría que dar un poco más de seguridad a las estaciones de servicio. No olvidemos de que en octubre del año pasado las estaciones fueron blanco terrorista, se les lanzaban bombas a las estaciones de servicio, entonces se necesita eso. También por el margen se trabaja con lo mínimo necesario de personal. O sea, si se mejora el margen, se mejoraría el número de empleados que tendrían las estaciones de servicio y eso también sería un beneficio general. Hay situaciones extremas, por ejemplo, en la zona en Cotopaxi, se me fue este rato el nombre, la única estación de servicio que había, ¿cierto? La única estación de servicio que había, cerraron. Y el Estado tiene que ir a estar vendiendo allá en tanqueros, en canecas, o sea, son problemas que se van a dar a nivel nacional. Osvaldo, ¿qué pasa en el tema de focalización? También se mencionaba eso, recordamos que esto fue un punto también de las mesas de diálogo que hizo el gobierno con los sectores indígenas. ¿Qué pasa ustedes también como ven? ¿Es factible hacer una focalización de subsidios? ¿Cuál es otra de las alternativas? Bueno, esperemos de que no se pase esta oportunidad. No olvidemos que los sectores sociales le están pidiendo al gobierno que focalice los subsidios, o sea, es una oportunidad que se le está presentando al gobierno para poder dar una solución a una situación. El año pasado se fueron en subsidios más de 4,000 millones de dólares. Este año decían 2,000 millones no más. Pero según lo que estamos viendo, según la tendencia, vamos a pasar otra vez de los 3,000 millones de dólares en subsidios. Entonces, es necesario que se focalice los subsidios. Lo malo es de que en las mesas que estuvieron, ¿quiénes estuvieron en las mesas? Los sectores indígenas y el gobierno. Pero hay otros actores, quienes están en la distribución de combustibles, la academia, el sector del transporte. Porque cuando hablamos de subsidios de combustibles, todos somos los involucrados, pero lastimosamente no se llamaron a los otros sectores. Y más bien se centraron en ver cómo aplicar cuando lo primero era definir quién va a ser el beneficiario, en qué producto, ¿no es cierto? ¿A qué precio? ¿Y durante qué tiempo? ¿Y en qué monto? Pero lastimosamente esas cosas no nos se dieron. Entonces, bueno, esta vez nos invitaron, esperamos que se concrete esa invitación y seamos parte de las mesas porque creemos nosotros que lo más viable es que se trabaje con una tarjeta de débito recargable y con eso el beneficiario recibe mensualmente el valor con el cual puede adquirir el combustible. Okay, queremos agradecer también a Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, con quien hemos compartido estos minutos. Se ha referido sobre la reunión que tuvieron con las autoridades del Estado en torno al pedido que hacen las distribuidoras de combustible, también los nuevos precios de lo que se maneja ahorita de la gasolina extra, Ecopaís, y también ha recordado sobre el tema de focalización de subsidios. El informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde el norte de la capital. Agradecemos a Felipe Mosquera que nos ayude en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa.
Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros por su aporte y escuchamos a Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, quien habló sobre el precio referencial sugerido para la gasolina Super Premium de 95 octanos, que ahora será de $4.07 por galón. Sobre el precio de la gasolina EcoPlus 89, que ahora tendrá un precio referencial de $3.03, señaló no representa, ya que más bien existe una reducción en el precio, que anteriormente era de $3.13. Los precios de estas dos gasolinas fluctúan cada mes en función del precio internacional del petróleo. Erazo también se refirió sobre los pedidos que esperan sean atendidos por el gobierno nacional, entre los que está que se restituyan los 5 centavos adicionales otorgados en octubre de 2019 a su margen de utilidad y que fueron eliminados a los pocos días del paro indígena.